Bueno, una vez que hemos soldado un pin, pues podemos colocarles un poco más en su sitio si queremos alinearles pero ya os digo, es una cuestión puramente estética. Y entonces ahora ya pues seguimos soldando. Vale, ya tendríamos los pines de los lados. Les voy a retirar un poco hacia los lados ya que les vamos a cortar, y ahora vamos con los centrales. Bien, pues ya tendríamos nuestro trabajo finalizado. Ahora lo que vamos a hacer es recortar los pines, pues igual que hicimos antes con los relés. Vale, ahora voy a procurar, les voy a volver a dar un repaso del soldador. Como ya tienen estaño, pues simplemente para que redondee el estaño. Vamos a verlo más de cerca, en detalle. Bien, ahí veis cómo ha quedado todo. Hacemos un repaso general a la placa. Veis que queda que no pincha, está redondeado a una altura normal en la placa, y todos los componentes pues ya están soldados en su sitio. Bien, pues ya solo nos quedaría el siguiente paso. Es un paso muy entretenido, que es el tema de los toroides. Y bueno, pues os explicaré cómo se hace uno, y luego vosotros os pasaréis 1 hora y media haciendo los siguientes. Bien, en este apartado vamos a empezar ya con las bobinas del filtro pasabajos para las diferentes bandas de nuestro pequeño equipo transmisor. Nuestro equipo de forma predeterminada, o el estándar, viene con una asignación de bandas que se llaman bandas bajas. Vamos a verlas aquí, que sería 20, 30, 40, 60 y 80 metros. Vale. Yo en la introducción errónea decía que no podemos modificar las bandas. Bueno, eso no es exactamente así. Voy a hacer aquí la aclaración, porque sí que existen otras dos placas de filtros diferentes. Sería la placa completa de filtros que tendréis que comprar, y que, como veis, nos da la opción de otras bandas altas desde 10 metros a 20 metros, y bandas clásicas desde 10 metros hasta 80 metros, bueno, de 80 a 10, ¿vale? Estos números que veis aquí son las frecuencias a las cuales se hace el cambio de la banda, ¿vale? En este caso, de 80 a 40, pues a 5 MHz dejaría de ser el filtro de 80 metros, el K5 en este caso, y entraría el K4, el relé. Bien, entonces supongo que a vosotros la mayoría tengáis esta placa, que es la estándar, y es en la que nos vamos a centrar, ¿vale? Pero que sepáis que hay otras placas que podéis comprar, supongo, y que os vienen con ya los condensadores, y simplemente tendréis que bobinar otros toroides con otros valores, que todo eso ya está definido. Bien, en nuestro caso, como hemos dicho, tenemos las bandas bajas. Depende de la placa que tengáis, se va a seleccionar en uno de los menús, que es un menú LPF, que ya veremos, y en nuestro caso tendríamos que seleccionar LO, Low, ¿vale? Ya lo iremos viendo más adelante. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es los toroides, que es el trabajo monótono que nos va a tocar hacer ahora. Vamos a tener que hacer, como dijimos, 10 toroides para las bandas. Los toroides se van a bobinar sobre las pequeñas ferritas de color rojo, que son de grado 2, y tener un poco de orden. Os he hecho una especie de resumen aquí de lo que son las inductancias. La L11 y la L12, que corresponde a la banda de 20 metros, serían 10 vueltas y 7 vueltas de cobre, ¿vale? Y así sucesivamente, 12 vueltas, 8 vueltas. Bien. Luego hay otra bobina hecha sobre el toroide negro de grado 43, que sería de 22 vueltas, y los transformadores, que esos quizás les vamos a ver un poco más separadamente, aunque no tienen ninguna complicación, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, yo voy a hacer este toroide, y
tal como le voy a hacer, pues tendréis que hacer todos los demás, ¿eh? Es un trabajo monótono y la única salvedad que hay que hacer aquí para que os quede ya para siempre es que cuando hablamos de 10 vueltas, 10T, la T viene de turn, del inglés, 10 vueltas, quiere decir que cada vez que el cobre pasa por el centro del toroide es una vuelta. Ese es el único matiz. De hecho, en una de las bobinas que vamos a tener que hacer, que es un transformador, en este, como veis, la bobina del primario solo es una vuelta. Pero no es una vuelta que se arrolla sobre el toroide, no, es solo el hilo que pasa por el centro del toroide. Es la entrada de la antena que pasa por el toroide y va a la placa. Eso se considera como una vuelta, ¿vale? Eso tenedlo muy claro y así los toroides siempre les bobinaréis perfectos. Bien, aquí poco más tengo que decir. Voy a hacer esto para que veáis cómo se hace o cómo lo hago yo y así tendréis que hacer todos los toroides en base a esta tabla que os he dejado. Podéis hacer hasta el L15 y luego haré otro vídeo para hacer estos dos transformadores que ya veréis que tampoco es complicado el hacerlos. Vamos a empezar y vamos a hacer el filtro, las bobinas para el filtro de 20 metros. Yo voy a bobinar una de 10 vueltas y una de 7 vueltas. Bien, una vez que hemos visto la teoría de lo que vamos a hacer, vamos a empezar a bobinar un toroide. Como veis tenemos los rojos y los negros, como hemos dicho. Esto les vamos a dejar por ahí. Vamos a dejar todo y vamos a coger uno y nuestro hilo de cobre. Bien, aquí en un lado os pongo la tabla que hemos hecho donde aparece lo que es la longitud del cobre. Vamos a empezar a bobinar L11 y L11 nos dice que son 10 vueltas y que necesitamos 15 centímetros de cobre, ¿vale? Entonces vamos a coger nuestro cobre, el que nos haya venido. Se supone que viene abundante, aunque no lo sé, porque si vamos a hacer la modificación del último transformador, pues posiblemente, no sé, iremos un poquito justos, ¿vale? Entonces yo he calculado para que queden 2 centímetros de lo que es el toroide. O sea, una vez que pongamos el cobre nos va a quedar un rabillo de 2 centímetros aproximadamente, ¿vale? Ese es el cálculo que he hecho para daros esas medidas. Bien, ahí nos pone 15 centímetros, por lo tanto lo estiramos con la mano. El cobre es de 0,4 milímetros me parece. También os digo que se puede hacer con cualquier tipo de cobre, hasta 0,5 milímetros se podría hacer. Bien, las medidas os las he hecho exactas, o sea que tampoco digáis, bueno, no sea que me quede corto, voy a darle más centímetros. No, si os pongo 15 centímetros es porque ya hay bastante sobrante, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo y más o menos, bueno, es 15 y un poquito, pero este sería el cobre con el que vamos a trabajar esta bobina. Bien, pues ya cogemos el toroide y el cable, el cobre, y pasamos, como hemos dicho, pues esos 2 centímetros aproximadamente, ¿vale? Hacemos así y aquí yo lo que suelo hacer es ponerlo en ángulo recto, no sé si veis, tiro un poco y ya lo enhebro por el centro del toroide. Vale, así ya llevaríamos 2 vueltas. Recordaros que os dije que una vez que pase el cobre por el centro es una vuelta, ¿vale? Bien, volvemos a hacerlo como yo lo suelo hacer, lo giro así en ángulo recto. Vamos a ver si lo podéis ver. Bien, ahí se ve. ¿Veis lo que hago? Lo pongo en ángulo recto y una vez que lo tengo así lo paso por el centro del toroide y tiro de ello, ¿vale? Lo tiro y lo doy tensión y vuelvo a estirar el cable. Vuelvo a hacerle un ángulo recto, como podéis ver, y así el cobre queda, pues bueno, queda más pegado a lo que es el toroide. Vale, seguimos bobinando. Yo realmente no estoy contando las vueltas. Si las queréis ir contando, pues bueno, las podéis contar, pero en este caso ya os he dicho que como hemos dejado aproximadamente rabillos de 2 centímetros, vamos a ver, no sé de cuánto lo he dejado yo aquí, pues sí, aproximadamente de unos 2 centímetros, pues cuando llegue a esa longitud en el otro lado, pues supongo que ya son las vueltas correctas.
Vamos a ver cómo ha quedado y entonces ahora sí que ya vamos a contar las vueltas, ¿vale? Una, que es la primera que ha pasado por el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última, que es esta, 10. Por lo tanto, este toroide está terminado. Como podéis ver, pues le estiramos así un poco y ahora lo que vamos a hacer es distribuir un poco uniformemente lo que son las espiras en lo que es el toroide, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, aparte de porque es la mejor forma de que quede bonito, y a nosotros nos gustan las cosas bonitas, porque luego a la hora de hacer los ajustes finales, que ya veréis lo que vamos a hacer, posiblemente tengamos o que encoger las espiras de esta forma, a ver si os lo puedo demostrar, las podríamos encoger, con lo cual aumentamos la inductancia, o las podemos estirar, ¿vale? Si las estiramos así, pues entonces disminuimos la inductancia, pero esto ya lo hablaremos, ¿vale? O sea que esta bobina ya estaría hecha, aquí la tenéis, ¿vale? Voy a hacer la siguiente, que sería la L12, voy a hacer la L12 y la voy a hacer en vídeo rápido, pero bueno, por si os interesa ver cómo lo voy haciendo. L12, cogemos otro toroide de los rojos, ya le tenemos aquí, y ahora nos dice nuestra tabla, que la tenemos ahí, que L12 son 7 vueltas y 12 centímetros. Por lo tanto, cogemos nuestro cobre, lo sacamos un poco, ¿vale? Y vamos a sacar, pues eso, 12 centímetros de cobre. Bien, ya os he dicho y os vuelvo a repetir que las medidas son exactas, ¿vale? O sea, no tenéis por qué dar más, no sea que nos quedemos un poco cortos a la hora de hacer el último transformador, que es lo que yo me temo, que no sé si lo habrán tenido en cuenta para dar unos centímetros de más. Vale, tenemos 12 centímetros, lo veis, ¿no? Cortamos aquí y pues lo que hemos hecho antes. Ya ahora no voy a hacer tan despacio, sino que bueno, lo voy a hacer un poquito más, pues un poquito más rápido. Como ya sabéis, paso unos 2 centímetros aproximadamente, puede ser un poquito más, un poquito menos, así aproximadamente, y luego ya pues yo ya voy a bobinar como suelo bobinar. Ya con esta llevaría 2, ya sabéis, y sigo. Bien, aquí podéis ver cómo me ha quedado en principio. Vamos a verlo un poquito más cerca, ¿vale? Y yo pues veo que no puedo volver a hacer otra espira, entonces vamos a ver si ya llevo las 7 que tenía que hacer, entonces empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espiras. Como veis, en este cacho me ha sobrado un poquito más, pero bien, vienen siendo sobre 2 centímetros aproximadamente. Bien, como hemos hecho antes, esto es un poco churro, pues entonces lo que vamos a hacer, voy a ponerme la lupa, pues vamos a distribuirlo un poco para que quede lo máximo del cobre que vaya por el toroide. Entonces lo hacemos así, ¿vale? Y aquí pues podemos ver que esta bobina pues más o menos pues ya estaría hecha. Bien, pues aquí la tenéis, la bobina L12, son 7 vueltas, 12 centímetros. Así ahora tendréis que hacer pues todas las restantes, tendréis que hacer, pues si ya hemos hecho 2, pues nos quedarían 8 bobinas que hacer.